Bienvenidos a Ministerio Camino de Victoria. El Señor tiene preparada una palabra especial para este día. Siempre el Señor nos da, cada semana nos da una palabra muy especial. Y yo quería empezar como para decir y preguntar a algunos de ustedes, ¿verdad? A los que se me están escuchando o van a ver este video, preguntarles realmente ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? La pregunta, ¿verdad? Algunos de ustedes tal vez profundos me van a decir, bueno, está en el cielo. Otros me van a contestar, está en el tercer cielo. Varios me van a preguntar, otros me van a decir, están en los corazones, ¿verdad? De nosotros, aleluya. Y otros tal vez más profundos van a decir, está en todas partes. Como dicen las demás personas, ¿verdad? Que no van a una iglesia, muchas veces se argumentan y se excusan en eso y dicen, es que el Señor está en todas partes, ¿para qué voy a ir a la iglesia, verdad? Hay alguien que me dijo eso y me dijo, pastor, yo no tengo muchas veces necesidad de ir a la iglesia porque Dios está en todas partes. Y yo le respondí, sí, tienes razón, está en todas partes, pero no en todas partes se manifiesta. Voy a repetir, el Señor está en todas partes, pero no en todas partes se manifiesta. Entonces la pregunta siguiente fue, bueno, ¿y dónde se manifiesta? ¿En qué momento se manifiesta? Él se manifiesta donde lo honran. Amén. Aleluya. Él se manifiesta donde lo honran. Y sabemos que en la iglesia lo honramos. Por eso es que Él se manifiesta en la iglesia. Tú que te quedas en casa, es bien importante que tú asistas a una iglesia y te congregues. ¿Por qué? Porque es donde se manifiesta la gloria de Dios. La palabra dice, donde dos o más se reúnen en su nombre, ahí está Él. ¿Sí? Pero la pregunta que yo les estaba diciendo, entonces ¿dónde está? Uno en el cielo, en todos lados, en mi corazón, ¿sí? En el tercer cielo, y pueden darle varias respuestas. Pero hay una respuesta bien concreta, bien clara que el Señor Jesús dio y dijo, ¿dónde estaba Dios? ¿Dónde estaba el Padre? Y muchas veces nosotros queremos todos los días y en cada momento buscar su rostro. En cada momento nos llama el corazón para poderlo escuchar y hablar con Él. Entonces el Señor Jesús dijo una gran revelación. Y esa revelación la obtenemos cuando nosotros estamos bajo el Espíritu. Cuando nosotros estamos bajo el Espíritu, en la guianza del Espíritu, para llevarnos a toda revelación y a toda verdad. El problema radica muchas veces que estamos en la carne. Por eso es que muchas veces no hay revelación de la palabra. Entonces yo quisiera que me acompañaran al Evangelio de Mateo, capítulo 6 y versículo 6. Mateo, primer libro del Nuevo Testamento, aleluya, del Nuevo Pacto, dijeran otros. En el libro de Mateo, capítulo 6 y versículo 6, el Señor habló de la oración. Pero hay algo que me vuela la cabeza, porque Él nos manda en el 6, en el versículo 6, Él dice que nos manda a que nosotros vamos y oremos y entremos en nuestro aposento, ¿sí? En nuestra casa, nuestro cuarto. Y dice la palabra, en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto. Digan todos, ¿dónde está? Con fuerza, con violencia. ¿Dónde está? En lo secreto. Aleluya. En lo secreto, ¿sí? Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando no se van a repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrerío serán oídos. Aleluya. Entonces, ¿qué pasó ahí? El Señor mismo, Jesús, dijo, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está? En lo secreto. Amén. ¿Sí? La palabra nos enseña que nosotros cuando vamos a orar, vamos a hacer una petición especial. El Señor dice, busca que encontraréis. Amén. ¿Sí? Toca, que se te abrirá. Aleluya. Entonces, hay algo bien importante en esto. Porque Dios está en lo secreto. Y es donde nosotros tenemos que buscar esa revelación bendita. Hay algo bien importante que el Señor muestra y nos da a través de su revelación. Una vez el pueblo de Dios estaba esclavizado en Egipto.
Y esa revelación viene, ¿por qué razón? Porque ya estaban en los últimos momentos de salir del pueblo de Egipto, de salir de la esclavitud, cuando el Señor hace un pacto con ellos y les dice: métase a su casa, maten un cordero, la sangre la ponen en los dinteles de la casa, ¿sí? Y el cordero se lo comen. Él estaba dando una declaración, un mandato, una ordenanza al pueblo de Dios, que se matara el cordero, que se comiera, que la sangre fuera puesta en los dinteles de las puertas. ¿Por qué razón? Porque iba a pasar el ángel de la muerte, y cuando veía esa sangre ahí, sí, todos sabemos la historia, todos la hemos estudiado, y muchas veces sabemos que pasó el ángel de la muerte, y donde miraba la sangre, el cordero, no pasaba nada. Aleluya. Entonces eso nos da una gran revelación a nosotros. ¿Por qué razón? Porque ellos hicieron caso a eso. Los estudiosos, los eruditos, algunos rabinos dicen que algunos no hicieron caso a esa ordenanza. Algunos, siendo del pueblo de Dios, no hicieron caso a esa ordenanza. ¿Y qué pasó? Pasó el ángel de la muerte y mató ¿a quién? Al primogénito. Mientras Egipto estaba llorando por la muerte de sus primogénitos, el pueblo de Dios estaba comiendo cordero. Aleluya. Mientras el pueblo fuera, el pueblo de Egipto, el pueblo que podemos mencionarlo en espiritual, el pueblo del mundo está llorando, nosotros como el pueblo de Dios vamos a comer el cordero. ¿Quién es el cordero para nosotros inmolado? Jesucristo. Y solo lo podemos tener a través de esa revelación. O sea que nosotros comiendo, y ahora ya no vamos a poner los dinteles, la sangre de Cristo sí lo ponemos, porque es espiritualmente. Pero ahora el Señor nos manda que nosotros comamos de un cuerpo, ¿sí? Que es el pan representativo de Jesús, y tomemos su sangre a través del vino. ¿Ya? Entonces esa revelación yo quiero que muchas veces la tomamos como pasajera, por decirlo así. Muchas veces como una tradición religiosa. Ojalá que me estén escuchando los religiosos ahora, ¿sí? Pero es una tradición religiosa que podemos decir: oh, ahí hay Santa Cena, ¿sí? Y la palabra no menciona nada de Santa Cena, Santa, ¿sí? Nosotros sabemos por revelación que es Santa, ¿ya? Pero sabemos muy bien que cuando el pueblo de Egipto, el pueblo de Israel, el pueblo de Dios salió del pueblo de Egipto, como nosotros un día espiritualmente también salimos de ese pueblo de Egipto. Amén. Que es el mundo. ¿Por qué? Porque hicimos esa transición de aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador, ese cordero que fue inmolado en la cruz del Calvario y que nos dio salvación. Aleluya. Amén. Y nos dio liberación también de esclavitud. ¿De qué esclavitud habla, pastor? De la esclavitud del pecado. Si nosotros estábamos metidos en la esclavitud del pecado, y a través de Jesucristo, el cordero inmolado, santo, que derramó su cruz, en esa cruz derramó su sangre, fue para liberarnos de ese Egipto, aleluya, de ese pecado, de ese mundo, y nos convirtió en ser hijos de Dios. Por eso es que muchas veces cuando predicamos lo recalcamos y lo decimos, que muchas veces hay gente allá afuera que dice que todos somos hijos de Dios, y nosotros decimos: no todos son hijos de Dios. ¿Acaso el Señor no nos creó? Pues, pastor, me dicen a mí. Claro que sí, nos creó, por eso somos creación. Pero a través de Jesucristo nos llegó a ser hijos de Dios. Por cuanto le recibieron y creyeron en Él, dice Juan 1:12, les concedió ser hijos de Dios. Aleluya. Entonces, cuando hablamos de Egipto y hablamos de que el Señor dio esa ordenanza de matar al cordero, de echarle la sangre por los dinteles de las puertas, hay algo bien importante. ¿Por qué razón? Porque esa misma comida, esa misma cena que ellos tuvieron, ese pacto que hicieron con el Señor, los libró hasta de enfermedades. Santo de la gloria. Amén. ¿Sí? Si nosotros vamos al libro de los Salmos y podemos ver en el Salmo 105, si ustedes me acompañan hoy, y podemos ver el Salmo 105, estamos hablando de la revelación, y estamos hablando también de que el Señor se encuentra ¿dónde? ¿Dónde vive el Señor Dios? ¿Dónde vive? Secreto. En lo secreto. Aleluya. Jesús decía: cuando entremos al aposento, ¿sí?, cierra la puerta de tu cuarto, porque Dios que está en lo secreto, ahí es donde lo buscamos, en lo secreto. Ahí es donde vamos a buscar la revelación bendita del Señor.
Entonces en el Salmo 105, versículo 37, podemos ver en la palabra del Señor lo que nos dice. Dice la palabra que lo sacó con plata y oro, y no hubo en sus tribus enfermo. Digan todo, no hubo en sus tribus enfermo. ¿Por qué razón? Porque habían comido del cordero, habían visto lo poderoso que era la sangre del cordero, habían visto que hacer un pacto por el Dios que tenemos es un Dios de pactos. Amén. Y cuando nosotros hacemos ese pacto de buscarlo en lo secreto, ¿sí? De buscarlo en lo secreto, lo vamos a encontrar, porque la misma palabra no se puede contradecir. Entonces yo te invito, mi hermano y mi hermana, y lo que estás escuchando, que busquemos al Señor en lo secreto. Muchos andan buscando su rostro en cualquier lugar. Muchos andan viendo cómo lo encuentran. Y dicen, pero es que yo lo busco, es que yo oro y no me pasa nada, es que yo quiero tener revelación y no me llega la revelación. Es porque lo buscas donde no tenés que buscarlo. Amén. Es en lo secreto donde lo vas a encontrar. Amén. ¿Sí? ¿Qué pasaría cuando una persona me dijo un testimonio y me contó algo y yo me recordaba de ese testimonio? Esa persona fue a New York, y cuando fue a New York, en aquel tiempo todavía no existía el GPS, el GPS, ¿sí? Yo recuerdo bien cuando íbamos de aquí para New York, teníamos que ver mapas y por el medio del mapa nos íbamos, ¿sí? Porque no había, ¿ya? Y si había, era caro. Entonces no sé cuántos anduvieron en mapas aquí, ¿sí? Entonces recuerdo bien que él contó algo y dijo que él iba a buscar a una persona. Y fíjese que cuando él compró un mapa, porque lo compró, yo lo sacaba por internet, pero el que lo compró, le dieron equivocadamente, en vez de darle un mapa de New York, le dieron un mapa de California. Imagínese usted con un mapa del estado de California en New York. ¿Cómo andaba? ¡Perdido! ¡Aleluya! Andaba perdido, ¿sí? ¿Dónde no iba a encontrar la calle que andaba buscando? ¿Ah? Entonces muchas veces como cristianos, muchas veces como hijos de Dios, no digamos el mundo está más perdido, ¿sí? Pero sabemos que nosotros como hijos de Dios a veces no buscamos donde tenemos que buscar, porque a veces nuestra dirección, nuestro mapa que utilizamos no es el correcto. ¿Por qué razón? Porque no pedimos en lo secreto esa revelación que el Señor quiere darnos. Bendito sea Dios de la gloria. Entonces Jesús decía, cuando ores, entra en tu aposento, cierra la puerta. Aleluya. Y todavía le agrega y dice, porque Dios está en lo secreto. Y todo lo que busca en lo secreto, dice el Señor, Él te recompensará en público. Aleluya. Entonces sabemos esa revelación. Entonces estos hombres, ese pueblo de Dios hizo ese pacto con el Señor, salió de ahí creyéndole a la tierra prometida donde lo iba a llevar, ¿sí? Nosotros sabemos que nosotros salimos del mundo y vamos a una tierra prometida que Él nos hizo, y Él nos dio, y vamos a tener vida eterna en esa tierra prometida. Amén. Es el nuevo pacto que Jesucristo hizo a través de su sangre y a través de su cuerpo. A veces predicamos y la gente se ofende. A veces predicamos y la gente se daña. A veces predicamos lo que el Espíritu dice y la gente se duele en su corazón, ¿sí? Pero ¿sabe una cosa? Jesús mismo comenzó a enseñar a sus discípulos antes que llegara el acontecimiento de lo que era la Santa Cena. Llegó un momento en que Jesús les explicaba y les decía, es necesario, de cierto los digo, que tienen que comer mi cuerpo. Cualquiera pensaría, vamos a volvernos caníbales y van a beber mi sangre. Les dijo así, ¿sí? Entonces muchos se fueron. Y eso va a pasar muchas veces cuando nosotros comenzamos a buscar la revelación del Espíritu y comencemos a hablar la palabra como tiene que hablarse, aunque no te guste, aunque no les guste. Amén. Muchos se van a ir. Muchos se van a ir, ¿sí? Y van a blasfemar tal vez el nombre del Señor. Pero es importante que nosotros hablemos, porque si no, las piedras hablarán, dice la palabra.
¿Ya? Si algo te pone el Espíritu a hablarlo, no te importe lo que piense la gente. Tienes que hablarlo. Estamos en acontecimiento de los últimos tiempos. Viene cuando la iglesia va a ser perseguida. Aleluya. Que se quede ese video ahí. Y nosotros sabemos que va a ser perseguida. ¿Ya? Ya no estamos como para calentar banca. Ya no estamos para calentar silla. Es importante que nos pongamos en la brecha ahora en el nombre de Jesús. Los acontecimientos que están pasando, sabemos a dónde están llegando, ¿sí? Sabemos que el nuevo orden viene. Sabemos que están poniendo una plataforma para el anticristo. Y hay que decirlo. Aleluya. No hay que callarnos. No seamos cobardes. El mismo Pablo le decía a Timoteo: ¿acaso tenés un espíritu de cobardía? El Señor te ha dado un espíritu de valentía. Aleluya. Para hablar las grandezas que el Señor tiene y las revelaciones. ¿Sí? Ya es el tiempo de los tibios. Esos tibios que se quedan en casa, esos tibios que andan en la playa, esos tibios que no vienen a verlo, a escuchar la palabra del Señor, porque ponen miles de excusas. ¿Sí? Pero no hay tiempo ya para perderlo. No hay tiempo para perderlo. Hay otros días para poder ir. No, el domingo. Ay, es que tengo que lavar, pastor. Tuviste todo el sábado en la tarde para lavar. Aleluya. Tuviste toda la semana. ¿Sí? No se te ocurre hoy. Aleluya. ¿Sí? Es que hay que hablar la revelación de la verdad. Y eso solo lo podemos ver en lo secreto. En lo secreto es donde se encuentra eso. ¿Sí? Hoy que dura la palabra del pastor. Así hablaba Jesús. ¿Y sabes qué pasaba? Un día, yo quiero que vayamos al libro de Mateo, ahí mismo, si usted quiere, en el libro de Juan. Vamos. En el Evangelio de Juan. Busquémosla, aleluya. Ya me dieron ganas de predicar. Gloria a Dios. Bendito sea Dios. Pastor viene hoy con dar bachete. Bendito sea Dios. Aleluya. Estamos para eso, para buscarlo en lo secreto. Y que el Señor hable en lo secreto para lo que el pueblo quiere decir. ¿Sí? Yo siempre le pregunto: Señor, ¿qué quieres que yo hable? ¿Y dónde se lo pregunto? En lo secreto. Ahí es donde te da la revelación el Señor. Y les invito a todos los predicadores, ¿sí? Tengo 9 pastores, aleluya. Gloria a Dios. Los voy a poner en filita para que saben que tienen que pedir la revelación en lo secreto. Amén. Y aquellos que se van para otro lado también los vamos a poner en cintura. Aleluya. Amén. Yo sé que me van a estar escuchando este video. Vamos al libro de Juan, capítulo 6. Aleluya. Jesús sabemos que es el pan de vida, ¿verdad? Amén. Amén. Él es el cordero inmolado Amén. que fue ahí, muerto en la cruz del Calvario. Señor. ¿Sí? Pero vive, aleluya. Amén. Resucitó el tercer día. Gloria a Dios. Entonces en Juan encontramos que Él es el pan de vida. Y dice en el capítulo 6 y versículo 47. ¿Sí? Vamos a leer el versículo 47 del capítulo 6. Dice la palabra: de cierto, cierto os digo, que el que cree en mí tiene vida eterna. Aleluya. Yo soy el pan de vida, decía él. Me imagino que en ese momento jamás habían escuchado esas palabras. Y todos se horrorizaron de escuchar eso, que era el pan de vida. Y vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron, dice. Este es el pan que desciende del cielo para que el que coma no muera. Aleluya. Yo soy el pan vivo que desciende del cielo. Si alguno comiera de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo: ¿cómo puede este darnos a comer su carne? Jesús les dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Aleluya. Qué tremendo la palabra del Señor. En este tiempo hablara, me imagino que lo sacaran en Facebook, se llevaran el hitazo de todo ahí. Jesús dice que le van a comer y que van a tomar su sangre. Ya me imagino, aleluya, en YouTube, en todos los lugares ahí, ¿sí? Poniendo todos los versículos que ponen abajo ahí. Ya me imagino. Y en ese tiempo también lo podríamos ver juzgado y podríamos haber dicho: ¿por qué? Porque no teníamos la revelación
Y por eso es importante que en lo secreto busquemos la revelación del Espíritu para poder determinar las palabras de Jesús, lo que quiso decir antes de su muerte. Que nosotros comiéramos su carne y bebiéramos su sangre. Amén. Entonces en el versículo 55 dice: porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Aleluya. Y así se fue dando el mensaje, dando el mensaje que él era el pan de vida y su sangre era el vino, ¿sí? Amén. Aleluya. Y que teníamos que tomarlo y comer de su carne. Pero él lo estaba hablando en sentido espiritual, porque él es el pan de vida eterna. Aleluya. Y que por su sangre nosotros somos salvados para tener una vida eterna. Porque nosotros somos limpiados de ese mundo en que venimos. Porque nadie es bueno, aleluya. Hay gente que dice: no, es que yo soy bien buena, yo no le hago mal a nadie, pastor. Jesús mismo decía: nadie es bueno, solo Dios. Aleluya. Entonces deja de decir que sos bueno, ¿ah? Solo porque das un poco de ofrenda, solo porque ayudas a alguien. Deja de decir que sos bueno. Nadie es bueno, todos somos pecadores. Amén. Estamos lejos de la presencia Amén. salvadora de Dios. Santo de la gloria. Hoy vino el pastor con fuego, pero fuego buscado en lo secreto. Aleluya. Aleluya. Bendito Dios. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con todo esto? ¿Sí? Dice la palabra del Señor que las palabras de Él son vida y son espíritu, ¿sí? Entonces en el 66, pasémonos al 66. En el 65 dijo algo bien especial que yo quiero dejarte establecido este día. El Señor hablaba en el versículo 65 del capítulo 6 de Juan. Dice la palabra y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Ninguno, dijo Jesús, puede venir a mí si no es dado por el Padre. Aleluya. ¿Sabes una cosa? A veces uno se mata evangelizando. A veces se va uno a hablar de mucha gente y la gente te dice que sí, acepta al Señor, y después en su caminar cae en lo mismo. Nunca hay un cambio en su mentalidad, nunca hay un cambio en su vida. Y nosotros miramos a través, aún a nuestros hijos, le hablamos, a veces a nuestros nietos, le hablamos, y nosotros estamos hablando a los compañeros de trabajo, a los familiares cercanos, al esposo, a la esposa. ¿Y qué pasa? Sigue en la misma terquedad de siempre. Jesús lo dijo aquí: el que no es revelado por el Padre, este no viene a mí, ¿sí? Entonces yo me doy cuenta que hay mucha gente que todavía le falta la revelación del Padre para llegar a Jesús. Amén. Mucha revelación. Aleluya. Y esa revelación solo podemos encontrarla, ¿sí? A través de lo secreto. Amén. Y a través de lo secreto, el Espíritu nos dirá en su corazón quién realmente es del Padre y quién no, ¿sí? Y cómo nosotros podemos hacer la estrategia para tocarle ese corazón y libertarlo de esas cadenas de opresión que tienen atados a nuestros familiares, que todavía no quieren acercarse y dicen mañana, y llega el mañana y nunca lo hacen, ¿sí? Entonces es bien importante. ¿Por qué razón? Porque Jesucristo dio su vida por nosotros. Jesucristo fue machacado. ¿Cómo sabes cómo? Como es machacado, mira, el trigo. El trigo para hacer pan. Los que saben hacer pan aquí saben muy bien que esas espigas que están aquí, ahí no podemos hacer pan, ¿verdad? ¿Cómo saldría el pan ahí? ¿Sí? Tenemos que quitar toda esa semilla. ¿Y esa semilla qué? En un molino, machacarla, ¿sí? Y Jesús fue así machacado para hacer el pan de vida. Amén. También la uva, deliciosa la uva, Gloria a Dios. pero para sacar el vino tuvieron que machacarla también. Amén. Pastor, entonces yo voy a ser machacado. Sí, vas a ser machacado. Aleluya. ¿Por qué? Porque el Señor te va a exprimir y va a sacar lo mejor de ti, Amén. para sacar todo ese bagazo que hemos encontrado en el mundo, Santo. ese bagazo que traemos en el mundo de pensamientos, de acciones que no queremos cambiar. Va a llegar un momento en que nos va a exprimir y vamos a sentir dolor. Pero cuando nosotros decimos: Señor, no, aquí estoy, aquí estoy, ¿sí? Pásame,
El mismo Jesús, y lo voy a decir así, también los religiosos me van a decir cosas hoy. ¿Sabes qué? El mismo Jesús no quería ir a la cruz. ¿Cómo así, pastor? Santo de la gloria, ¿cómo así? Sí. Él estaba orando y le dijo: Señor, si es posible que pases de mí este cáliz. No quería ir, sabía que le iba a doler, pero de último dice: haz en ti tu voluntad en mí. Aleluya. Amén. Aleluya. Aleluya. Entonces, ¿qué pasa con nosotros? Yo sé que todos tenemos muchos deseos en nuestro corazón. Sabemos que tenemos muchos anhelos en nuestro corazón. Pero ¿qué está pasando hoy en día? Sabemos que la voluntad nuestra es que se cumplan esos deseos de nuestro corazón. Amén. Pero hay algo bien importante: que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Aleluya. Amén. Nuestra voluntad es lo mejor. Nosotros queremos lo mejor para nuestros hijos. Nosotros queremos que nuestros hijos no pasen lo que nosotros un día pasamos. Amén. Amén. Entonces, ¿qué pasa? Nuestra voluntad es buena. Amén. Digan todos: mi voluntad es buena. Voluntad buena. Porque usted no va a desear para lo malo para usted. Ay, que me pase eso, que me pase un tren por encima. No, la voluntad suya es que sea buena, es agradable, ¿sí? Pero déjeme decirle que la voluntad de Dios es mejor de lo mejor. Amén. Si su voluntad es mejor, déjeme decirle que la voluntad del Padre es lo mejor de lo mejor. Aleluya. Aleluya. Y entonces nosotros estamos supeditados a clamar, a pedir por nuestra voluntad, pero no la voluntad del Padre, que es mejor de lo mejor. Amén. Yo quiero que se lleve ese mensaje en su corazón ahora. La voluntad mía puede ser que usted tenga la mejor casa, porque su voluntad tal vez es esa, el mejor carro, el mejor trabajo, o lo que usted quiera, ¿sí? O sus mejores hijos, aleluya. Pero la voluntad del Padre es mejor de lo mejor, ¿sí? Si usted tiene planes de construir, usted tiene planes de hacer la obra, si usted tiene planes de negocio, déjeme decirle que ese negocio es pequeñísimo a la voluntad del Padre. Amén. Porque el Padre quiere lo mejor de lo mejor. Aleluya. Pero nosotros tenemos que aceptar su voluntad. Y en cada emprendimiento que nosotros hagamos, vamos a lo secreto. Amén. Amén. Diga todo: vamos a lo secreto. Vamos a lo secreto. Ahí es donde vamos a encontrar realmente la voluntad de lo mejor de lo mejor. Y Amén. cuando sepas tú, te va a salir mejor de lo mejor. Y vas a decir: wow, yo no me esperaba esto. Santo. Yo me esperaba solo esto. Pero yo ahora es grande, más grande. Aleluya. ¿Por qué? Porque es de lo mejor de lo mejor. Él no quiere lo mal para sus hijos. La palabra dice que Él tiene pensamientos de bien para nosotros. Amén. Pensamientos de paz, aleluya, y de amor, ¿sí? Entonces, ¿qué pasó con Jesús? Jesús estaba hablando de que iba a ser su carne, que iba a ser su sangre, ¿sí? ¿Y qué pasó en ese tiempo? ¿Qué pasó en ese tiempo? Miremoslo ahí. Dice en el 66. Después, entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con Él. Aleluya. Yo espero que aquí no pase eso. Ya no andaban con Él. Dijo entonces Jesús a los 12, a los cercanos, a los que estaban ahí, a los pastores, a los apóstoles que estaban ahí, aleluya. Aleluya. Les hizo el llamado y les dijo: ¿queréis acaso iros también vosotros? Aleluya. ¿Acaso ustedes se quieren ir? Es que muy dura la palabra. ¿Se quieren ir? Está la puerta abierta, les digo. Aleluya. Tremendo, ¿va? ¿Sí? Pero salió alguien ahí, aleluya. Uno de carácter fuerte. Uno que era tremendo en la palabra. Que al final se achicopaló y lo zarandearon. Pero salió ahí en defensa de los 12 y dijo Pedrito, 68. Le respondió Simón Pedro: Señor, aleluya, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Aleluya. Bendito sea Dios de gloria, que Pedro tome esa revelación que es dada para nosotros, y nosotros también tenemos que clamar que solo en Él tenemos vida eterna. Amén. Solo en Jesucristo tenemos vida eterna. Venga lo que venga, venga lo que venga, sabemos que solo en Jesucristo tenemos vida eterna. Aleluya. Que no te enseñen lo contrario. Solo en Jesucristo tenemos vida eterna. Solo en Él.
en ninguna virgen, en ningún santo. Santo es la gloria. Amén. Aleluya. Solo en Jesucristo tenemos vida eterna. Y hay que hablar las cosas como tienen que hablarse. Amén. Aunque perdas enemigos. Aleluya. Aunque son tus amiguitos, tus amiguitas, ¿sí? Cuando les hables la verdad, muchos, así como la palabra dura que se van a ir. Bye bye, que se vayan. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tú tienes que hablar la verdad. Amén. Y la palabra misma nos enseña: conoceré la verdad y la verdad te hará libre. Bendito sea Dios. Aleluya. Entonces, ¿qué pasa con esta sangre? Llegamos mucho más a la simplicidad de decir: sí, derramó la sangre por mis pecados. Solo con eso, bendito sea Dios. Pero no solo con eso, porque nosotros venimos con una sangre de nuestros antepasados contaminada. Y es importante que nosotros bebamos su sangre para tener el ADN de Jesús. Digan todos: el ADN de Jesús El ADN de Jesús correrá siempre por mis venas. correrá siempre por Porque nosotros traemos genes de los antepasados, que es impuesta por la sangre, por los antepasados que traemos, maldiciones y todo eso. Pero Él derramó la sangre en esa cruz del Calvario para cada uno de nosotros, para purificar nuestra sangre. Aleluya. Y que el ADN de Jesús corra por nuestras venas. Amén. Y no hay enfermedad. Dice que ellos salieron con plata, oro, y dice que no se enfermaron. Gloria a Dios. Qué pacto más lindo, ¿no? Sangre. ¿Ah? La sangre de Jesús tiene poder. Amén. La sangre de Jesús tiene poder. Aleluya. Entonces, como acto profético, el Señor dejó establecido. Y dijo un día a sus discípulos: vamos a celebrar la Pascua. ¿Sí? La Pascua era la celebración de que se mataba un cordero, y todavía en Israel lo hacen, todavía en varios países lo hacen. Matar el cordero, ¿sí? Y comer el pan sin levadura. Sin levadura quiere decir sin pecado, en otras palabras. Por eso era un pan sin levadura, porque la levadura representaba el pecado. Entonces ellos hacían una cena, y todavía la hacen, de comer el cordero, ¿sí? También comen hierbas amargas para recordar todo lo que pasaron en el desierto. Y también el pan, pero sin levadura, ¿sí? Comían en la Pascua. Entonces, pero Jesús transforma ese pacto que tenían anteriormente y lo transforma en algo especial. Cuando están sentados en la mesa con sus discípulos, estaba el pan y estaba el vino, ¿sí? Y Él mismo dijo en esa cena bendita, dijo: este es mi cuerpo, que por vosotros es entregado. Esto es mi sangre, que por vosotros es derramada. Este es el nuevo pacto. Aleluya. Aleluya. Es el pacto que estamos declarando, el único pacto que estamos declarando y que vamos a seguir declarando, porque es el pacto que nos saca de la esclavitud del pecado para llegarnos a una vida eterna. Por eso es importante que sepamos que no es el tiempo de estar perdiendo el tiempo. Aleluya. Amén. Miren qué romántico salió eso. Santo es la gloria. Hasta con rima y poético. No es el tiempo de estar perdiendo el tiempo. Aleluya. Grábeselo. Aleluya. Repita conmigo: no es el tiempo. No es el tiempo. Pero con violencia. No es el tiempo. Ya va a haber comidita ahí. Aleluya. Amén. No es el tiempo No es el tiempo. de estar perdiendo el tiempo. De estar perdiendo el tiempo. Eso va por los hermanitos que faltaron hoy. Santo es la gloria. Aleluya. Y que se lo lleven en su corazón. Pensaron que iba a decir otra cosa. Aleluya. Ay, bendito Dios. Yo sé que lo van a ver y se van a reír, pero en su corazón va a ser redarguido por esa palabra, ¿sí? Porque se quedaron durmiendo tal vez. Aleluya. O en los moldes. Y aquí estamos nosotros gozándonos para la presencia del Altísimo, ¿sí? Entonces, muchas veces, ¿verdad? ¿Sí? El Señor establece que es una revelación del Padre. Jesús lo dijo: de cierto, cierto os digo. Es quiere decir, la verdad que yo estoy hablando es la verdad, ¿sí? Gloria a Dios. Entonces, ¿qué es lo que llevamos hoy? Que cada vez que vengamos a lo que se le llama la Santa Cena, lo que le llamamos la Cena del Señor, sabemos que tenemos que reconocer que Él dijo, y lo dejó establecido, y dijo: hagan esto en conmemoración mía. Amén. O sea, todas las veces que lo hagamos, ¿sí? La muerte del Señor anunciáis. O sea, anunciamos la muerte del Señor, que fue inmolado en esa cruz del Calvario, fue latigado, y que por sus llagas hemos sido sanados. Aleluya. Aleluya. Entonces, ¿qué pasa con eso? Que ya no lo tomemos como una religiosidad más, la Santa Cena, sino que sea algo que conmemorativo, que nos recuerde
que hay alguien, un hombre que murió por nosotros y por nuestros pecados. Reconozcamos y nunca nos olvidemos, y que de generación en generación tenemos que llevar esa palabra de bendición a todo aquel que nos escuche. Aleluya. Y cada vez que los 9 pastores que hay aquí que se suban a predicar, tienen que siempre alabar y exaltar el nombre del Señor Jesús. Aleluya. Porque por Él estamos aquí. Por Él es el que nos ha bendecido con toda bendición espiritual. Pero muchas veces, para terminar, yo quiero decirles algo. La palabra del Señor en el capítulo 22, no lo busquen, Proverbios, ahí lo buscan. Dice la palabra del Señor en Proverbios 22, capítulo 22, dice que el premio de la humildad y de ser temerosos de Dios son las riquezas, digan todos las riquezas, la honra y la vida, el ser humildes, ¿sí? Ya es el tiempo que visualicemos nuestro corazón si no hay orgullo dentro de nosotros. Es importante que nosotros seamos humildes de corazón. Porque dice la palabra que al altivo lo ve de lejos. Al altivo lo ve de lejos, ¿sí? Y hay quienes no vienen a la iglesia por orgullo, ¿sí? Yo estoy bien en mi casa, yo leo la palabra en mi casa, yo escucho alabanzas en mi casa, pero el mandato principal es congregarnos, como muchos no tienen por costumbre no congregarse, ¿sí? Le dan prioridad a otras cosas, ¿sí? A otras cosas que no es el de congregarse. Yo te invito en el nombre de Jesús, si estás viendo este video, ya sea live o YouTube, que llegues a buscar una iglesia. Aleluya. Porque va a haber el momento donde ya no se va a poder congregarnos. La iglesia va a ser perseguida. Y ahí vas a añorar aquellos domingos cuando venías a la iglesia. Ahí vas a añorar aquellos domingos cuando junto con tus hermanos venías a alabar al Señor. Porque ni eso te van a dejar hacer. Y vas a tener comezón de la palabra, de buscarla, y no la vas a encontrar. Y por eso mismo se va a desviar y va a haber confusión en el mundo, porque van a haber doctrinas de hombres, doctrinas que el nuevo orden mundial está estableciendo en la mente de los muchachos de ahora, porque quiere matar la sabiduría que hay en los viejos. Porque la tecnología está llegando a los jóvenes y está transformando sus corazones y sus mentes para que sean distinta raza, distinta generación, pero sabemos que en Cristo somos más que vencedores. Te invito en el nombre de Jesús a que te acerques a una iglesia y que puedas estudiar la palabra juntamente con nosotros, en el nombre de Jesús.